Seguimos. Por lo menos un poquito más. Aula de introducción. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, nosotros estamos hablando ya, empezando a hablar del sistema respiratorio, y para hablar del sistema respiratorio nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que el sistema respiratorio tiene dos objetivos. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar CO2 de los tejidos. Y para ocurrir o para cumplir esos dos objetivos, ¿cuáles son los 4 acontecimientos que tienen que acontecer? Ventilación, transporte y reducción. Entonces, para que haya ventilación, ¿qué es lo que qué tiene que haber? Tiene que haber una mecánica respiratoria. Para entrada y salida. Mecánica respiratoria, ¿sí? De entrada y salida de aire, porque ventilación es eso, ¿verdad? ¿Importa si hay intercambio de gases, sí o no en la ventilación? No importa todavía. En la ventilación solamente importa cuánto de aire entra y cuánto sale. No importa si hay difusión o no. ¿Sí? Entonces, para que ocurra ese proceso ventilatorio, yo tengo que tener una mecánica respiratoria. Y para tener una mecánica respiratoria, yo necesito de estructuras anatómicas. Para hacer una respiración normal, tranquila, ¿de qué estructura anatómica yo necesito? Del diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Alarga y acorta el tórax. ¿Sí? Cuando el diafragma se contrae, él alarga el tórax haciendo que el aire entre. Y cuando el aire tiene que salir, ¿qué va a hacer el diafragma? Se va a relajar. Y entonces empuja el aire y el aire sale. ¿Sí? Pero también hay otra forma de respirar. También hay otra forma de meter y quitar el aire. ¿Cuál es la otra forma de meter y quitar el aire? Alzando y bajando las costillas por la caja torácica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo produzco, cuando el tórax alza las costillas? Inspiración, aumentando el diámetro antero-posterior. Y cuando las costillas caen, ¿qué sucede? Sale el aire disminuyendo de nuevo el diámetro antero-posterior. Perfecto. Entonces, para que ocurra esa utilización de esas estructuras anatómicas en una respiración forzada, ¿cuáles estructuras yo voy a necesitar para una respiración forzada? ¿Solamente el diafragma o necesito de la ayuda del tórax? Ayuda del tórax. Entonces, para levantar las costillas y producir la inspiración, ¿cuáles son los músculos que yo voy a necesitar principalmente? ¿Cuál es el músculo que yo necesito? Intercostal externo. Intercostal externo. Muy bien. ¿Y cuáles son los otros 3 accesorios? Esternocleido, cerrado y escaleno. ¿Está escuchando, Marcelo? Viu que você perdeu na primeira hora? Ele já está afiado já. Está boiando. Bueno, y para bajar las costillas, ¿cuáles son los músculos que yo necesito para bajar las costillas? Rectos abdominales y intercostal interno. Porque externo es para levantar. Entonces, por supuesto, el que resta se usa para abajo. Bueno, ¿qué yo tengo alrededor de mi pulmón? Que es una estructura, por así decir, fibroelástica muy importante. pleura. La pleura, ¿cómo se divide la pleura anatómicamente? Parietal y visceral. No importa el orden, parietal, visceral, parietal. ¿Qué es lo que hay entre esa pleura parietal y Líquido visceral? pleural. Espacio. ¿Cómo se conoce ese espacio en Espacio anatomía? pleural. Un espacio virtual. Porque está prácticamente vacío, es como si fuese un globo vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en ese espacio virtual en pequeña cantidad? Líquido pleural. ¿Para qué sirve ese líquido pleural? Lubrificar. La palabra es Lubrificar. lubricar. Acuérdense de lubricar. Porque gracias a esa lubricación
nosotros Disminuye podemos hacer atrito. los movimientos de inspiración y expiración, se disminuye el atrito o el roce de las paredes del pulmón por la parrilla costal, y entonces el pulmón no se daña, no se clarifica. ¿Entendés? Bueno, entonces, si nosotros tenemos una pleura parietal y visceral alrededor de los pulmones, esa pleura parietal y visceral y ese líquido que está dentro de la pleura, ¿tiene o no tiene un cierto grado de presión? Sí. Tiene una presión. Esa presión dentro de la pleura, ¿es una presión positiva o una presión negativa? Negativa. Negativa. ¿Quién crea esa presión negativa? El sistema linfático. El sistema linfático está en una parte nomás, en una partecita del pulmón, de la superficie, o está en toda la superficie del pulmón. Toda la superficie. Entonces, cada vez que ese sistema linfático trabaja, ¿qué es lo que está llevando? Está llevando el exceso de líquido pleural que se produjo. Ese líquido pleural tiene que ser poquito siempre. Y cuando se va acumulando, entonces el sistema linfático, por así decirlo, para reciclar, va quitando de ahí. Y al quitar ese líquido, ese exceso de líquido, ¿qué se crea? Una presión negativa. ¿Dónde? Dentro de la pleura, dentro de la cavidad pleural. Por eso se conoce esa presión como presión pleural. Presión pleural, muy fácil. ¿Sí? Entonces, este pulmón, ¿con qué objeto nosotros desde que se inició la clase estamos comparando? Balão. Con un globo, ¿verdad? Con un globo. ¿Por qué? Porque el globo es elástico y el pulmón también es elástico. Si yo le inflo al globo y yo no amajo a boca da bexiga, o que vai acontecer con el aire que yo suelto? ¿Qué va a suceder con el aire? Va a salir todito de nuevo, y el globo, ¿qué va a suceder? Se va a contraer, va a voltar a su estado normal, pequeñito. Si el pulmón entra aire dentro de los pulmones, y como acá no hay nada que ataje ese aire, ¿cuál es la tendencia? El pulmón se expande como un globo, pero después va a querer mandar de nuevo el aire todo para afuera, do mesmo jeito que el globo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es o cuál es el factor que no va a permitir nunca que el pulmón se contraiga completamente? ¿Cuál es el factor? Manutenção da pressão negativa. Sin dudar, la presión pleural, ¿no es cierto? ¿Sí? La presión pleural, sin duda. La presión pleural es la que va a mantener siempre abierta los pulmones. Si yo elimino esa presión pleural, ¿qué va a acontecer con el pulmón? Va a colapsar completamente, como si fuera un globo. Y ya que yo tengo constantemente, en todo momento, una presión pleural, entonces ese pulmón queda abierto siempre. Por más que yo intente quitar todo el aire, nunca se va a vaciar completamente. Así como el corazón también. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el corazón nunca se vacía completamente por más que esté contrayendo fuerte? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gracias a esa presión pleural, mi pulmón siempre está abierto. ¿Y cuál es el valor, el número que yo tengo que guardar como presión pleural? Menos 5 centímetros de água. ¿Sí? Si yo tengo menos 5 centímetros de agua de presión pleural, eso está ayudando a mantener el pulmón abierto. Si esa presión pleural, en vez de menos 5, es menos 4, el pulmón ¿va a abrir más o se va a cerrar más? Va a cerrar más. Y si es más negativo, en vez de 5 es menos 6, ¿qué va a acontecer? Va a expandir más, se va a abrir más. Entonces, para que entre medio litro de aire dentro de mis pulmones, ¿qué yo necesito? Uma variação de 2,5 centímetros de água. negativo, ¿verdad? ¿En cuánto tiene que variar? 2,5 centímetros de água 2,5 centímetros de agua. O sea que tiene que ir de menos 5 para menos a 7. menos 7,5, y con eso el pulmón se expande. ¿Y cuántos litros de aire va a entrar? Medio litro. Medio litro, 0,5 litros, medio litro.
500 ml. ¿Está bien? Excelente. Vieron que en 5 minutos hicimos un repaso general de lo que vimos ahora. ¿Sí? Buenos Aires. Y como el doctor Lisandro es un complicado, para no decir FDP, entonces vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Vamos a complicar un poquito más. La vida es llena de complicaciones. Si la vida para de tener complicaciones y problemas, es porque ahí está muerto. Entonces tiene que haber problemas. Y la capacidad que nosotros tenemos de resolver esos problemas habla de nuestra inteligencia. ¿Sí? Eso tiene que tener siempre en cuenta. La persona inteligente no es que te cura mejor, que tiene mejor textos académicos. La persona inteligente es la que tiene capacidad de resolver problemas rápidamente. Y eso es lo que tiene que tener cuando sea médico. Tiene que tener esa perspectiva. No digo que tiene que ser mucho académica, no. Saber las cosas, pero ser rápido también en el pensamiento crítico, rápido pensar rápido, razonar rápido y poder resolver problemas rápidamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué nosotros estamos viendo en este gráfico, lindo gráfico que parece que está escrito en aramaico antiguo? Así como aquel gráfico que nosotros habíamos visto del diagrama de presión y volumen, me parecía chinés mandarín. Bueno, aquí ustedes están viendo una representación de lo que sería la presión pleural, ¿sí? Y también de algunos otros datos que vamos a ver enseguida. Acá dice volumen change, o sea, cambio de volumen, ¿verdad? En litros. Acá 0,25, medio litro. ¿Tá? Y aquí tenemos pressure, ¿verdad? En centímetros de agua, que va de 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. ¿Ven cómo va bajando? ¿Sí? Entonces, en inglés acá también es mayor. Entonces, miren un poco. Acá también tenemos los dos tiempos de la respiración. ¿Cuáles son los dos tiempos de la respiración? La inspiración y la expiración. Así como habíamos dicho, ¿cuáles son los dos ciclos, las dos partes del ciclo cardíaco? Diástole y sístole. Y aquí nosotros tenemos inspiración y expiración. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros habíamos dicho? Que la presión pleural, que es esta que estamos viendo acá, esta línea azul acá, ¿sí? La presión pleural, normalmente, al inicio de la inspiración, ¿cuánto está? 5. Entre 4 y 6 está, ¿ven? O sea, aquí, positivo o negativo. Negativo. Ven que acá dice al inicio de la inspiración, dice, o sea, ainda no está aconteciendo. Ese menos 5 solamente está ayudando a qué? A mantener el pulmón abierto o cerrado. Abierto. Solo eso. Entonces, ese menos 5, si él baja, si él varía para arriba o para abajo, va a haber cambio en el tamaño del pulmón. ¿Sí? Si él varía para arriba, ¿qué va a acontecer con el pulmón? ¿Va a cerrar o va a abrir? Va a cerrar. Y si él varía para abajo, va a abrir. ¿Sí? Cuanto mayor presión negativa, más se va a expandir el pulmón. Entonces, miren un poco. Aquí era menos 5, varió aproximadamente a menos 7,5. ¿Tá? Y para cuando que fue el volumen que era 0, que acá, al inicio de la inspiración, ainda no hay entrada de aire. La presión es menos 5, ¿correcto? Sí. Volumen, 0. Mas cuando fue para 7,5, ¿cuántos litros de ar que entró? Aproximadamente. Eso es lo que nos está demostrando. Bajó la presión a 7,5 negativo y el volumen aumentó medio litro. Entró medio litro de aire. Y cuando la presión, eso es en la inspiración, y cuando salió el aire y volvió nuevamente a menos 5, o ar también salió y nuevamente volvió a ser más o menos 0. ¿Sí? O sea que esos medio litro de aire que entraron salieron de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que nos está mostrando este gráfico. ¿Se entiende? Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Sí, vamos por partes. Entonces,
Lo que ahora explicamos, ahora vamos a presión alveolar. Lo que explicamos ahora es presión pleural, ¿sí? Mostrando gráficamente lo que estuvimos explicando hace rato acá. Bueno, entonces, ahí viene lo que el compañero está queriendo saber. ¿Qué es la presión alveolar? ¿Sí? Si la presión pleural es la presión que existe dentro del espacio pleural, la presión alveolar, entonces, ¿qué va a ser? La presión que existe dentro de los alveolos. Entonces, la presión dentro de los alveolos, la presión del aire dentro de los alveolos pulmonares es lo que se conoce como presión alveolar. Y ahí vamos a imaginarnos otra vez que cuando la glotis está abierta, sin flujo de aire, la presión de los alveolos es igual a la presión atmosférica, o sea que de 0 centímetros de agua. O sea, imagínense nomás ustedes, meten el aire y quitan el aire. Una respiración normal, tranquila. Al quitar todo el aire y no respirar, ¿sí? Eu tirei todo o ar e não fiz uma inspiração. Quanto que estava a pressão pleural? Menos 5. Menos 5, porque é só o necessário para abrir. Quando eu baixar a pressão a menos 7, aí vai entrar o ar, ainda não entrou. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy metiendo todavía aire, todavía no inspiré, ¿sí? Y mi glotis está abierta, ¿sí? Esto quiere decir que la presión atmosférica de afuera del pulmón es igual a la presión alveolar, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les digo eso? Vamos a cambiar ligeramente ya nuestro dibujo. En el semestre pasado era corazón, muito coração. Ahora vai ser muito pulmão. ¿Cómo eran nuestros dibujos? Anatómicamente incorrectos, pero pedagógicamente útiles. ¿Sí? Así son nuestros dibujos, anatómicamente incorrectos, pero pedagógicamente útiles. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender. Entonces, si esto es mis vías respiratorias, ¿tá? Y mi glotis está abierta, y yo no está ni entrando ni saliendo aire de los pulmones, ¿sí? ¿Será que la presión entre afuera del pulmón y dentro del pulmón es igual o es diferente? Es igual. Está abierto acá, yo no estoy forzando para entrar ni salir, solo está todo abierto. Entonces, la presión afuera es 0 centímetros de agua y adentro es 0 centímetros de agua. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder para que el aire pueda entrar a los pulmones? Tiene que aumentar la presión dentro del alveolo o tiene que disminuir la presión dentro del alveolo. Disminuir. Tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque tiene que haber un gradiente de presión. Ustedes se acuerdan que era gradiente de concentración, ¿verdad? Ese cemento. Lado A está más concentrado que el lado B. Acá hay un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué acontece? Del lado A va a querer ir a lado B. Va a querer difundir. Entonces, si la presión afuera del pulmón, del alveolo, es 0 y adentro es 0, ¿para dónde hay que igual que ir? No hay, el só está ahí. Pero, si yo disminuyo a menos 1 centímetro de aire, de agua, la presión dentro del alveolo, menos 1, ¿es mayor o menor que 0? Menor. Menor que 0. Então, onde é que tem mais pressão? Fora. Então, o que vai querer acontecer com o ar? Entrar. Vai entrar. ¿Sí? Y si, en vez de tener uno positivo, uno negativo, yo tengo uno positivo dentro del alveolo, ¿qué va a acontecer con el ar que tem dentro aquí? Va a querer salir. Entonces, la presión dentro de los alveolos es lo que se conoce como presión alveolar. Y dependiendo si esa presión es mayor o menor que la presión atmosférica, va a entrar o salir aire. Normalmente, si es que la glotis está abierta y no hay
movimiento de aire, la presión es igual entre afuera y adentro del alveolo. Si adentro del alveolo se hace más negativo, eso quiere decir que el aire va a querer entrar. ¿Por qué? Porque afuera hay más presión que adentro. Pero si el aire dentro del alveolo es positivo, es mayor que el de afuera, el aire va a querer salir. Entonces, esa variación de presión, a ver, esa variación de presión es lo que va a hacer que va a ayudar a que entre ese medio litro de aire que estuvimos hablando. Ustedes van a ver que nosotros vamos a mencionar muchos factores que ayudan a que el aire entre y salga, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de una respiración normal, tranquila. Siempre a gente está hablando de medio litro que tiene que entrar. Entonces, la presión pleural ayuda a entrar medio litro. La variación de la presión alveolar también va a ayudar. No es que es un factor, son varios factores que van a ayudar para que medio litro entre. El primer factor cualquiera, presión pleural. El segundo factor, presión alveolar. ¿Sí, Marcelo? Professor, aí no caso, quando a gente está por exemplo, uma profundidade muito elevada debaixo da água, ou quando a gente está numa altitude muito elevada, aí a pressão externa que é exercida, né, pela atmosfera, ela vai atuar nessas duas pressões, na alveolar e pleural, ou ela é mais na alveolar? Actúa anatómicamente, o sea que físicamente va a actuar en el sentido que, por ejemplo, cuanto más vos entras dentro del mar, ¿qué es lo que pasa? Más agua hay encima de vos, más peso da água, pressão hidrostática. Então, essa pressão hidrostática, o que vai fazer com os seus pulmões? Vai apertar. Então, isso daqui já não importa mais, porque isso daqui é muito pequeno. Então ele vai afetar muito mais a pleural. Não vai afetar, porque o que vai fazer é que vai comprimir tu pulmão, vai apertar todo o teu corpo, não só o pulmão. ¿Sí? Físicamente, porque todo un peso del agua que está encima de vos. ¿Sí? Primero va a afectar pleural, alveolar, ¿verdad? Y después todo un conjunto. ¿Tá? Entonces, repitiendo, presión del aire dentro de los alveolos pulmonares es la presión alveolar. ¿Sí? Cuando la glotis está abierta, sin flujo de aire, la presión en los alveolos es igual a la presión atmosférica, o sea, 0 centímetros de agua. ¿Sí? Para que entre flujo de aire, para que entre el medio litro dentro de los alveolos, debe ser un poco inferior a 0. ¿Sí? O sea que en la inspiración normal, la presión alveolar va a caer a menos 1. Y al caer a menos 1 ya es suficiente para ayudar a la presión pleural para hacer entrar medio litro de aire dentro de los pulmones. ¿Sí? Durante la expiración ocurre lo contrario. O que tiene que acontecer? En vez de ser más negativo, ele vai ter que ser más positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que obligar que el aire salga del alveolo. Entonces tiene que ir a más 1, haciendo que el aire salga fuera de los pulmones. ¿Correcto? Y es eso también lo que vemos acá, en este dibujo, ¿verdad? Esto que era presión pleural, ¿verdad? Pleural pressure, ¿verdad? Y esto sería la presión alveolar, ¿sí? Al inicio de la respiración, ¿sí? ¿Cuánto es la presión dentro del alveolo y fuera del alveolo? 0. ¿Sí? La glotis está abierta, no tiene intercambio de gases. Pero si la presión alveolar cae a menos 1, miren, coincidentemente entra medio litro. ¿Sí? Y cuando la presión se hace positiva, va a ir para más 1. ¿Qué acontece con el ar? Ele sai. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Tá? Entonces aquí nosotros podemos ver graficado la presión pleural y la presión alveolar. ¿Sí? Y la diferencia que hay entre los dos se conoce como presión transpulmonar. ¿Sí? Presión transpulmonar, lo que vemos acá. A variação da pressão alveolar não é 0? Sí.
piensen nomás que para que el aire, piensen en una cuestión mecánica, en una cuestión física, por así decirlo. Si yo tengo presión, tengo un valor de presión de un lado y el mismo valor de presión en el otro lado, ¿va a tener movimiento girar? No, si fuera está cero y dentro está cero, no hay movimiento de aire. En un lado tiene que ser mayor el aire, la presión. Si afuera es mayor la presión y adentro del alveolo es menor, ¿cuál es la tendencia? Que el aire vaya de afuera para adentro. Pero si adentro es mayor la presión y afuera es menor, eso quiere decir que el aire va a querer salir. Es una cuestión de gradiente de presión. Ya no es gradiente de concentración, es gradiente de presión. O sea que hay diferencia de presión entre dos lugares. ¿Ah? Bueno, hasta ¿qué es la presión transpulmonar? La presión transpulmonar, la definición de presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. O sea, hay diferencia que hay entre los dos. ¿Sí? Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsar los pulmones en cada grado de expansión, denominado presión de retroceso elástico. O sea que, cuanto mayor sea la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, más se va a expandir el pulmón. Pero cuanto menor sea la diferencia entre ellos, menos se expande el pulmón. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Mirando otra vez acá. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucedería? Miren un poco que acá, gracias a que varió, la presión alveolar se hizo negativa. ¿Sí? Se dice menos 1. Y la presión pleural fue a menos 7,5. Gracias a eso, ¿cuántos litros de aire entró? Medio litro. Medio litro, 0,5 litros de aire. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si en vez de variar de menos 5, va solamente a menos 6? ¿Va a entrar, será medio litro de aire? ¿Sí o no? Va a entrar menos, entra menos aire. ¿Sí? Então, o que aconteceu aqui? A diferença, se eu levo a pressão, se eu deixo a pressão alveolar em menos 1, mas eu levo a pressão pleural só a menos 6, a diferença dele é só 5 milímetros de mercúrio. Isso vai fazer com que entre muito menos ar dentro do pulmão, vai fazer que muito menos se expanda o pulmão. ¿Sí? Pero si yo dejo en menos 1 la presión alveolar y llevo hasta menos 7,5 la presión pleural, a diferença já vai para 6. Né? Então, o que aconteceu? O pulmão se expandiu mais e entrou mais ar. O que vai suceder? Le pregunto, si yo llevo de menos 5 a menos 8 la presión pleural, dejo alveolo en menos 1, pero llevo a esta presión pleural a menos 8. A diferença entre os dois aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. El pulmón entonces se va a expandir más o se va a expandir menos? Más. Se expande más. ¿Va a entrar más aire o va a entrar menos aire? Más aire. ¿Sí? Entonces la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y cuanto más aumente la diferencia entre los dos, más distendido va a estar el pulmón y más aire va a entrar dentro de los pulmones. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Tomara que sí. Bueno, y ahí vamos a entrar también en un concepto que se conoce como distensibilidad pulmonar. Distensibilidad. Ya sabemos ya que nuestro pulmón es como un globo. ¿Sí? Sabemos que nuestro pulmón es como un globo. El globo se expande, después se contrae, se distiende. Entonces, distensibilidad pulmonar, ¿qué es la distensibilidad pulmonar? Es el grado o la cantidad de expansión pulmonar por unidad de incremento de la presión transpulmonar. O sea,
cuánto el pulmón se va a abrir cada vez que hay una diferencia de 1 centímetro de agua entre presión alveolar y presión pleural. Acá, ustedes se acuerdan que nosotros dijimos recién. ¿Se acuerdan que dijimos acá? Yo dejo en -1 presión alveolar, ¿correcto? Y en vez de 7,5, yo le dejo en 6 negativo la presión pleural. Se va a expandir el pulmón, se expande, mas não tudo que deveria. Vai entrar os meio litros de ar que tem que entrar? Provavelmente não vai entrar. Se entrar, vai entrar muito pouco. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los dos es menor, disminuido, ¿sí? Pero si yo llevo de 7,5, ¿sí?, a 8,5, vamos a hacer variar 1 milímetro de mercúrio. Vamos a levar de menos 7,5 a menos 8,5. Tá? Quanto que eu fiz variar a pressão transpulmonar? Quanto que eu agreguei? 1 centímetro de água. Tá? 1 centímetro de água. Com esse 1 centímetro de água extra, o pulmão vai contrair ou vai abrir mais? Abrir mais. E ao abrir mais, quantos ml de ar será que vai entrar extra? Porque com 7,5, entre menos 1 e 7,5 negativo, eu sei que entrou meio litro. Sim, eu sei que entra meio litro. E se eu aumentar mais 1 centímetro de água para baixo, quantos extras será que vai entrar? 200 vai entrar. 200 ml. 200 ml. ¿Sí? Por eso dice acá, esta es la definición de distensibilidad pulmonar. Es más una definición fisiológica que anatómica. Dice, es el grado de expansión, cuánto el pulmón se va a expandir cada vez que yo le doy 1 centímetro de agua extra de presión a esa presión transpulmonar. ¿Sí? Eu agrego 1 centímetro de água a mais, então quantos ml de ar que vai entrar extra? 200 ml. 200 ml. Então, nuevamente, repitiendo, ¿verdad? Si yo tengo una presión alveolar de menos 1 y una presión pleural de menos 7,5, tá? Aí eu tenho 6,5 de diferença, correto? 6,5. Com esses 6,5 de diferença entre eles dois, tá? Então essa diferença seria a pressão transpulmonar. Quantos litros de ar entrou? 300 ml. Né? 300 ml. Não, com esta diferença. Não. A diferença normal. Meio litro. 500 ml. Mas se você diminuir 1 centímetro. Então, se eu de 7,5 le bajo a 8,5, eu agrego mais 1 centímetro de água negativa de diferença. E aí vai entrar, em vez de só 500, vai entrar mais 200. E aí eu já vou ter 700 entrando. Tem lógica ou não tem lógica? Tem. Claro que tem, porque se eu aumentar, se eu aumento a diferença de pressão entre os dois, isso quer dizer que mi pulmão se está expandindo mais. E se ele está expandindo mais, lógico que vai entrar mais aire. ¿Entiendes? Então, por cada 1 centímetro de agua de diferença de pressão transpulmonar, por cada 1 centímetro de agua, vai entrar mais 200 ml de aire extra. Tá bom? Isso é bom? Isso é ótimo. Mais? Quanto mais? Claro, porque isso, por exemplo, no exercício te va a servir muchísimo. Porque acredito. Los límites vamos a ver después, sí, pero hay un límite, ¿verdad? No, es también que vos vas a expandir el estado común, ¿no? Porque tem algumas respirações que forçam. Sí, pero tenés que tener en cuenta también que esto es también teórico, es muy teórico. O sea, aquí solo nos está intentando explicar por qué cuando yo hago
¿Por qué yo hago? ¿Por qué cuando hago esas respiraciones forzadas, lo que sea, cuando aumenta esa diferencia de presión, por qué entra más aire? Eso es lo que nos está queriendo explicar. Pero por supuesto que tiene un límite. No es que a gente vai conseguir fazer ele até os pulmões reventarem. Isso daí seria desastroso. Entonces, corresponde a un total promedio de unos 200 ml de aire cada vez que varía 1 centímetro de agua. O sea, ¿sí? Cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar también va a aumentar 200 ml. ¿Tá? Eso es la teoría. ¿Beleza? ¿Se entendió lo que es presión transpulmonar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? E se a pressão cair na prova? Vai logo. ¿Qué es distensibilidad pulmonar? La definición de distensibilidad pulmonar, el valor de la distensibilidad pulmonar. ¿Sí? Las presiones pleurales, ¿qué es presión transpulmonar? ¿Qué es presión pleural? ¿Qué es presión alveolar? Sí, si la proporción sube, teóricamente tiene que disminuir, porque el pulmón se va a expandir menos. En vez de abrir, ele vai ficar mais fechado. Porque daí 3, se colocar 4 centímetros, vai dar 900 ml de água. Vai ter diferente de pressão que vai ter aquela parte. Acho que a diferença é de menos não é 7 vezes, não é? Sim. São 6,5. Sim. Diferença. Sim. Aí se você diferenciar só 4 centímetros, vamos supor, tecnicamente ainda tem 2 centímetros e meio de pressão. Sim. Nessa conta vai dar 800 ml, entra 750. Você entendeu? Tipo assim, tem hora que a conta não bate, vai ter pressão de diferença. Sí, Vai ter 400. pero por eso dice siempre aproximado te va a decir. Aproximado. Porque saben por qué nunca va a ser un valor fijo, así un valor. Porque mi cuerpo es diferente que el cuerpo de Pedro, mi cuerpo de Aline, por eso es aproximado. ¿Sí? Esos valores probablemente aumentan en las personas que son más grandes, que tienen un tórax más grande, pulmón más grande, y son un poco menores para aquellos que tienen un tamaño menor. Tá? Professor, isso Mas o parâmetro é o mesmo. isso pode ser tanto para cima quanto para baixo. Y Só para aumentar. no, por supuesto, si vos pensás, si a gente faz o raciocínio lógico, si eso ayudas aumentando esas proporciones, aumenta la entrada de aire, entonces por supuesto que si disminuyen esas proporciones, el pulmón va a estar cada vez más fechado. Y si el pulmón está cada vez más cerrado, entra menos aire. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Bueno, de aquí habla de las fuerzas elásticas de los pulmones. Vamos a hablar de agente tensoactivo, agente surfactante, todo eso, pero en la próxima clase. Bueno, para iniciar bien leve, lento, despacito.